gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición de Estado Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a conversar sobre esa preocupación que sigue desvelando a los costarricenses, el tema del desempleo. Según el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP, de nuevo, el desempleo pasó a ser la segunda preocupación que desvela a los costarricenses. Solo está por encima el tema del coronavirus, sobre todo ahora que se ha recrudecido los contagios a nivel nacional. Además, esta problemática que ya se arrastraba desde antes de la crisis sanitaria vino a golpear aún más fuerte al sector femenino costarricense. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué se puede hacer? Y vamos a analizar algunas iniciativas que sectores como el de comercio exterior empezaron a activar para tratar de incorporar cada vez más mujeres en el campo laboral. Para ello, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña el señor Andrés Valenciano, quien es ministro de Comercio Exterior de Costa Rica y es una de estas entidades que está impulsando esta iniciativa. Buenos días, señor ministro. Gracias por estar en Estado Nacional. Muy buenos días, Liliana, y muchísimas gracias por la invitación para compartir en este espacio sobre un tema que sin duda alguna es de interés nacional. Muchas gracias. Ahora también voy a aprovechar un segundito antes de entrar en materia para conversar con ustedes sobre el tema de la OECD, que ya se aprobó en segundo debate, pero también estará con nosotros en esta conversación sobre cómo combatir el desempleo en mujeres la señora Pilar Ramos. Ella es coordinadora de Servicios de Información del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC. Ella es estadística e investigadora con amplia trayectoria en temas de género, empleo y pobreza. Buenos días, doña Pilar, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, todo un gusto de estar con distinguidos personas que compartimos esta discusión y por supuesto con los televidentes y sobre todo poder conversar de esta problemática nacional que no solo impacta a las mujeres, sino que es un problema de desarrollo del país. Así es, y el aporte del INEC nos da la línea base porque ellos son los que manejan las estadísticas. También va a estar con nosotros el día de hoy Paola Bulgarelli. Ella es gerente de proyectos estratégicos de clima de inversión de la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo, CINDE, otra de estas instituciones que está ayudando con esta iniciativa para tratar de impulsar el empleo en mujeres. Buenos días, Paola. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio para un tema pues que, como decían las anteriores personas, nos compete a todos desde la parte de nuestras organizaciones y pues a nivel personal. Así que muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Voy a robarles solamente unos minutitos al señor ministro de Comercio Exterior para recordar, esta semana la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate ya la incorporación de Costa Rica a la OECD. Señor ministro, recordémonos a los costarricenses por qué esto es importante y qué significa para el país. Sí, muchas gracias, Liliana. Esto sin duda es un hito histórico, porque la decisión de Costa Rica de ingresar a la OCDE es realmente una apuesta de largo plazo, una visión país en donde Costa Rica pues, pasa a ser parte de 38 países, incluyéndonos a nosotros ahora, que se comprometen con una agenda reformista, en donde buscamos que la política pública sea basada en evidencia, en datos, en buenas prácticas. Entonces esto es un compromiso país que por un lado manda señales muy positivas a nuestros socios comerciales, a inversionistas, a organismos multilaterales sobre el compromiso que tiene Costa Rica de seguir avanzando en temas como la educación, en campos que creo que los costarricenses han escuchado mucho, ¿verdad? Temas fiscales, macroeconómicos, temas de competencia, por supuesto, temas fiscales y demás. Y esto lo que demuestra es una oportunidad para que Costa Rica empiece a medirse bajo los estándares internacionales más altos en materia de política pública y seguir pues con ese espíritu de mejora continua para asegurar que las decisiones que se toman dentro de las instituciones públicas se traduzcan y tengan un impacto en la vida de los costarricenses en todos estos campos que he mencionado y otros. Entonces, de verdad que es un paso, de nuevo, es un hito histórico porque esto comenzó hace 3 administraciones. Y es gracias al trabajo de funcionarios y funcionarias que durante casi 10 años
han demostrado el compromiso y la voluntad política que tiene Costa Rica con seguir adoptando mejores prácticas a nivel internacional y mejorando pues, cómo trabajan las instituciones públicas en nuestro país. Esa incorporación requiere de una inversión en recursos de Costa Rica. Ahora usted nos va a contar cuánto tiene que pagar el país por estar ahí. Y también es, como usted lo menciona, un compromiso, porque nos pone a medirnos con indicadores, con un grupo de países, un selecto grupo de países con buenas prácticas. Y el tema de incorporación de mujeres al mercado laboral es uno de esos en los que el informe país de la OCDE el año pasado demostró que Costa Rica tenía una de las participaciones laborales de mujeres más bajas. Así es, este tema de la equidad de género y las oportunidades a que las mujeres puedan participar en la vida política, económica, social, es uno de los temas que está muy presente en la agenda OSD. Y el formar parte de esta organización nos permite no solo aprender de cómo otros países han llevado adelante iniciativas que buscan cerrar esa brecha de género, que buscan darle más oportunidades a que mujeres pues estudien las llamadas carreras no tradicionales, a que se inserten en áreas profesionales que históricamente han tenido una baja participación de las mujeres y que los países pues miembros y otros demuestren un compromiso con derribar esas barreras que existen, que no permiten la participación plena de las mujeres en la fuerza laboral y en otros campos. Entonces, el formar parte de la OSD también nos va a ayudar a mejorar las políticas públicas y la vinculación público-privada, porque esto es fundamental para llevar adelante muchas de estas iniciativas que buscan, al final del día, pues, cerrar estas brechas de género, dar más oportunidades y, por supuesto, un compromiso con una agenda de derechos humanos. Recuérdeme nada más muy brevemente cuánto le va a costar al país esta incorporación a la OSD y por qué consideramos que eso es un gasto y no una inversión y no un gasto. Así es, ya es precisamente una inversión porque esto es un monto que hay que pagar todos los años, son aproximadamente 1.500 millones de colones. Eso ya está presupuestado desde el año pasado como parte del presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior para poder subsanar esa inversión. Y de nuevo, esto se paga solo, porque no solo nos va a permitir tener acceso a bases de datos, a estar siendo evaluado constantemente, sino también a formar parte de las discusiones que se dan, que terminan impactando a nivel global la toma de decisiones en las áreas de mayor interés de nuestro país. Esto, como lo mencioné anteriormente, es un sello de calidad que para nuestros inversionistas, para las agencias crediticias, para organismos internacionales, realmente pues mandamos señales positivas del compromiso que tiene Costa Rica con la estabilidad política, democrática, con ofrecer un clima de inversiones adecuado para atraer más empresas a nuestro país. En fin, es algo que realmente nos va a catapultar a una visión de desarrollo a largo plazo que el país requiere. Así es, y es también, como decíamos, un enorme compromiso para trabajar en las áreas en las que el país tiene que mejorar. Y vamos a entrar ya en materia. Hoy vamos a hablar del tema del desempleo y cómo ha golpeado de una forma particularmente despiadada a las mujeres costarricenses y también a los jóvenes. Y por qué el desempleo femenino no es un problema de las mujeres. En este momento es un problema de los hogares, es un problema de la economía nacional. Vamos a ver los siguientes datos. Estos son datos de la encuesta continua de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos del último trimestre, que fueron publicados en mayo. Vamos a ver el cuadrito, ahí lo vemos. Para ese trimestre, la tasa de desempleo a nivel nacional fue de un 18.7%. Eso significa que 458,000 costarricenses estaban del todo sin trabajo. Lamentablemente, como vemos, cuando desagregamos por hombres y mujeres, en nuestro país la tasa de desempleo masculina es de 13.7% y en las mujeres casi del doble, un 26.1%. Vamos a ver qué pasa. Esto es las personas que del todo no tienen empleo. ¿Qué pasa en el subempleo? La situación de inequidad femenina es muy similar en esa área también, es decir, las personas que trabajan menos de 40 horas efectivas por semana, aunque estarían dispuestas y quisieran a trabajar más, pero no encuentran empleo. Mientras que la tasa nacional de subempleo es de 16.4%, se eleva a un 20% entre las ticas. Lo que debemos entender es que, nuevamente, ese no es un problema de mujeres, es un problema grave de la economía.
Doña Pilar, ustedes desde el INEC han estado llevándole el pulso. Lo cierto es que había una brecha desde antes de la crisis sanitaria. ¿Qué pasó cuando se nos viene esto encima? Sí, Liliana, en efecto, bueno, yo aprovecho también para señalar los aspectos en términos de medición que hacemos. Este esfuerzo también está relacionado con el ingreso a la OCDE, donde el país también es medido por las buenas prácticas en la medición estadística, de tal forma que nosotros lo que estamos reflejando es algo que también refleja esos estándares internacionales y que desafortunadamente muestra una situación muy crítica para el país, donde veníamos ya con brechas de género en términos de desempleo, en términos de subempleo, pero también en términos de ocupación, donde las mujeres tienen menor ocupación y por lo tanto una menor participación laboral, pero que en una muy buena parte no se debe por asuntos voluntarios, ¿verdad? Sino que hay que tomar en cuenta que hay un esfuerzo que se le recarga a la mujer por el trabajo que está fuera de, ¿verdad? Fuera del ámbito económico y que tiene que ver con el trabajo en sus hogares. Veníamos con una tendencia, en efecto, que las mujeres siempre han tenido un desempleo más alto que el de los hombres y se agudiza durante la pandemia. ¿Qué significa para la sociedad costarricense que el desempleo femenino en este momento esté en el 26%? Hubo un momento en que estuvo en el 30%, pero se habla de que es absolutamente un retroceso. Pero ¿cuán transitorio va a ser esto y qué deberíamos de hacer como sociedad en medio de un drama como este? Eso es lo más difícil de considerar, o sea, es un drama porque los hogares costarricenses son impactados, o sea, no son solo las mujeres, ¿verdad? Es un drama porque estos son más de la mitad de las personas desempleadas son mujeres a pesar de esa menor participación. ¿Qué significa esto? Que las mujeres no están pudiendo acceder a posibilidades para su realización personal. Una parte son también ya personas capacitadas. Entre las mujeres desempleadas observamos un mayor porcentaje de personas con educación superior, un poquito más que los hombres, pero además es la posibilidad de brindar y llevar ingresos a sus hogares, ¿verdad? Ya muy bien lo señalaste, o sea, veníamos y sobre todo hubo un momento crítico que fue precisamente el trimestre móvil abril, mayo, junio, en que la tasa fue del 30% y con una brecha que durante la pandemia alcanzó casi ser el doble respecto a lo de los hombres. Se suma el subempleo porque están siendo subutilizadas las capacidades, menos horas laborales. Y a esto se suma otros aspectos como por ejemplo, en términos de las personas que están disponibles para trabajar, pero que ya no buscaron trabajo por diferentes razones. Si uno ve esto, por ejemplo, dentro de las mujeres, cerca del 30% no pudo trabajar en este último trimestre que reflejamos, ¿verdad? El primer trimestre del 2021, porque tiene que atender obligaciones familiares. Entonces, en términos de lo que podríamos discutir, tiene que ver también este aspecto de las consideraciones ya no solo económicas, de falta de oportunidades, sino la interacción, la corresponsabilidad social para el cuidado, para la atención de las obligaciones familiares y el impacto que significa para los hogares, porque ya no más, digamos, el país no solo son los hombres los que son el principal sustento del hogar, sino que con cada vez más vemos un porcentaje mayor de mujeres que tienen jefaturas, es cerca del 42%, y esto es ciertamente nada despreciable, donde ese 42% de hogares tiene una mayor incidencia de pobreza de lo que observamos en los hogares que hay jefaturas masculinas. Claro, ahí está hablando, todo este Pilar, problema de empleo se articula. Del caso de los hogares en donde la mujer es jefa de hogar, pero aún en los hogares donde se comparte esa responsabilidad o digamos que el principal proveedor es un hombre,
el hecho de que tengan menos oportunidades de trabajo las mujeres afecta la economía familiar de esa casa, porque que no pueda trabajar significa que no puede ayudar para suplir las principales necesidades del hogar, y sufren todos, el jefe de hogar, los hijos y toda la familia. También cuando vemos por edades qué es lo que está pasando en el desempleo, preocupa muchísimo el hecho de que son poblaciones cada vez más jóvenes. Es que el problema que ya arrastrábamos de desempleo y que se agudizó con la pandemia está afectando a ese sector, esas nuevas generaciones que se encuentran sin posibilidades de un empleo digno. El 43.8% de las personas desempleadas en el país, estas cifras al primer trimestre de este año, son jóvenes entre 15 y 24 años. Seguido en menor número por la... tasas de desempleo, perdón Liliana, esas son las tasas de desempleo por grupos de edades. Y vemos como los jóvenes, un porcentaje altísimo, están con tasas de desempleo, ¿verdad?, casi llegando, rondando el 50%. Lo cual es terrible, porque ese es el talento, digamos, sobre el que una sociedad construye su futuro. Y si en este momento está frente, como usted mencionaba, algunas veces con formación educativa, pero en otras ni siquiera con esa con herramientas, digamos, educativas, y sin posibilidad de encontrar con qué suplir sus necesidades básicas. Exactamente. O sea, se articula un perfil de desempleo en que son mujeres que tienen incluso un poquito más de capacitación, incluso a nivel de educación superior. Son personas jóvenes, y de ellas, por supuesto que las mujeres jóvenes todavía les cuesta más. Y por supuesto que también encontramos algunas diferencias en términos de los sectores en los que habían estado trabajando cuando lograron tener empleo, y diferencias geográficas. Claro, mucho se ha hablado, de muchos sectores han criticado el hecho de que desde antes de la crisis sanitaria no teníamos una verdadera agenda de reactivación económica. Cuando se viene este golpe brutal a la economía que da la crisis, sin duda alguna fue aún más necesario, y siguen las críticas de que no hay una agenda articulada de activación, de reactivación económica, y además esos temas empiezan a competir con los de saneamiento de las finanzas públicas. Hay que hacer algo, y quizás por eso invitamos hoy a representantes del sector de comercio exterior, que es uno de esos sectores que se mantuvo a flote aún durante la crisis, y se está pensando de que ahí puede haber una posibilidad de generar oportunidades. Señor ministro, ¿por qué el sector de comercio exterior empieza a trabajar en una estrategia con perspectiva de género? Gracias, Liliana. Bueno, muy importante aclarar que aquí las instituciones que conforman el sector de comercio exterior, CINDE, nuestra Procomer y COMEX, ya tenían acciones y actividades que respondían a este reto del cierre de la brecha de género y las oportunidades para mujeres en la fuerza laboral, pero decidimos lanzar una estrategia en conjunto, una estrategia de todo el sector liderada por 3 mujeres. Bueno, hoy por dicha nos acompaña aquí Paola, pero también pues Micaela Macei en Procomer y Natalia Blanco en Comex. Son las 3 mujeres que lideraban esto, por supuesto con todo el apoyo de mi persona y de los otros jerarcas de Procomer y de CINDE, pero lo hacemos reconociendo varias cosas. Número 1, esto es un imperativo moral, ¿verdad? Esto, primero que todo, es un tema de derechos humanos y de las oportunidades que tienen las mujeres que deberían ser iguales que las de los hombres para perseguir su desarrollo profesional en las áreas que igual lo hacen los hombres. Y por otro lado, pues también es una muy buena estrategia en cuanto a la generación de empleo y la reducción de la pobreza, precisamente por las cifras que acabamos de ver, ¿verdad? Al ser de los grupos que históricamente, ya sea por factores estructurales o algunos coyunturales asociados a la pandemia y a los sectores que más fueron golpeados, reconocemos que el brindar oportunidades a las mujeres es una estrategia muy efectiva que, de nuevo, partiendo de que esto igual es un imperativo moral, resultaba muy estratégico que el sector de comercio exterior lanzara una estrategia integral de la cual Paola puede ahora brindar muchísimos detalles. Señor ministro, el sector de comercio exterior fue en realidad de los que, digamos, menos efectos sufrieron, ¿verdad? Han mantenido las tasas de crecimiento, sobre todo en los sectores de empresas en zonas francas y la inversión extranjera directa. Así es. El año pasado en realidad fue un año
de muy buenos resultados en cuanto a la generación de empleo, y ahora puede brindarles más datos de cómo ese empleo que se genera precisamente en estas empresas van a esos dos grupos poblacionales que vimos ahora que están en mucha vulnerabilidad, personas jóvenes y mujeres. Entonces, el sector ya ha venido contribuyendo con este cierre de brechas, pero necesitábamos lanzar una estrategia, de nuevo, articulada entre las tres instituciones, que fuera más allá de un compromiso mediático. Esto es una estrategia que tiene indicadores, que tiene recursos detrás de esto, que tiene objetivos concretos, porque realmente es muy ambicioso lo que queremos hacer y queremos lanzar una señal para que otros sectores, para que el sector privado, para que otras instituciones, pues obviamente se unan a este tipo de políticas de reducción de brechas de género que nos ayuden como país a salir adelante, a resolver uno de estos retos tan complejos que ya hemos venido hablando ahora al inicio del programa. Y otra cosa que para mí es muy importante es reconocer también el rol que tenemos los hombres en esto. Y aquí, pues, como ya mencioné, la iniciativa es liderada por mujeres, pero nosotros, en mi caso como hombre, pues es ser un buen aliado, es escuchar, porque las mujeres, por supuesto, son quienes tienen una claridad sobre su propia vivencia, sobre esos retos que enfrentan, sobre las barreras que hay en la búsqueda de empleo, en llevar adelante diferentes búsqueda de carreras que no son tradicionales. Entonces nosotros como hombres, pues lo que tenemos que hacer son buenos aliados, escuchar y reconocer que también tenemos un papel en todo esto. Como usted lo mencionó, Liliana, esto es un tema país, ¿verdad? Y así lo tenemos que ver entre todos y trabajarlo entre todos. Y como sociedad, identificar el problema, ayudar a dar esas herramientas y poder incorporar cada vez más mujeres. Paola, ¿en qué consiste específicamente esta estrategia? Y tal vez seamos muy puntuales para los costarricenses, porque muchas cosas se han dicho, en muchas ocasiones se han hecho anuncios, que una estrategia nacional de trabajo en el 2019, una bolsa de empleo que nunca funcionó. ¿En qué consiste esta estrategia específica? ¿Qué busca y para cuándo? Sí, bueno, muchísimas gracias. De hecho, Ileana, nuestra estrategia es muy puntual, ¿verdad? Parte de lo que el ministro mencionaba es que ya veníamos haciendo las instituciones, ¿verdad? Entonces, nuestra estrategia tiene 4 grandes pilares, siendo uno de estos un eje transversal, que es todo lo que llamamos la generación de datos, ¿verdad? Mucho lo que nos interesa es, en temas de género, a lo largo de los años se ha venido viendo que la brecha lamentablemente sigue aumentando, no solo en Costa Rica, a nivel mundial. Entonces necesitamos tomar, ¿verdad?, decisiones o generar los insumos para aquellas personas que toman decisiones con base en datos. Pero entonces, esos datos existen, el INEC los tiene súper sistematizados. ¿En qué consiste, qué busca y cuál es el objetivo y para cuándo? Nosotros trabajamos en una estrategia 2021-2022 que va generalmente fomentada alrededor del tema de empleabilidad, desarrollo de habilidades y encadenamientos. En la parte de empleabilidad, pues es un enfoque que, si bien es cierto, mencionaban ahora la colaboradora, ¿verdad? Existen mujeres que más se gradúan en condición de desempleo. ¿Cómo las acercamos a las áreas que hoy están generando empleo? Pero aparte del empleo que se genera es alrededor de las áreas, lo que conocemos como STEM, evidentemente un dominio de un segundo o un tercer idioma. Recordémosle, Paola, perdón, a los costarricenses, ¿qué es lo que llamamos STEM? Es todo lo que está en las ciencias, tecnologías, la parte de las matemáticas y economías. Entonces, todas las partes técnicas, ¿verdad? Que igual lo estamos viendo, por ejemplo, en un sector como la parte de Procomer, ¿verdad? Poder entender cómo quienes tienen pequeñas o medianas empresas pueden hacer parte, digitalizarse, ¿verdad? Pueden adquirir esas herramientas que les permitan posicionarse de manera diferente en los mercados. En la parte de encadenamientos es justo, ¿verdad?, poder generar que a partir de una mujer que hoy lidera una empresa, que está en una posición de liderazgo de una empresa, cómo puede encadenar otro tipo de empleos, ¿verdad? Cómo colaboramos con las empresas Zona Franca, ¿verdad?, para apoyar muchísimos más encadenamientos que sean liderados por mujeres, y evidentemente un tema de habilidades, ¿verdad? Estamos con un porcentaje de desempleo alto, necesitamos educar o reeducar a la población en cuáles son esas habilidades que requerimos tener. ¿Cómo piensan hacer eso? Estamos generando todos los programas de capacitación, ¿verdad? De hecho, tenemos las diferentes plataformas que se están anunciando donde las personas pues pueden ingresar. Estuvimos trabajando en alianza con el Ministerio de Trabajo durante la pandemia, ¿verdad?, en un programa de reformulación de las habilidades. Estamos lanzando todas nuestras iniciativas, como lo son las ferias de empleo, lo que podemos encontrar en nuestras páginas de CINDEJobs, donde constantemente estamos
poniendo a disposición becas, ¿verdad? Para que las personas puedan adquirir el dominio del idioma, puedan adquirir estas habilidades tecnológicas, complementar el conocimiento que ya tienen, ¿verdad? Y nuestra parte de seguimiento es pues poder comenzar a incrementar los números, ¿verdad? Que como instituciones podamos incrementar esa participación que estamos viendo, generar insumos, ¿verdad? Porque tenemos responsabilidades ante una entidad como por ejemplo la Iniciativa de Paridad de Género, ¿verdad? Que es liderada por la primera vicepresidencia de la República e inclusive con el INAMO, ¿verdad? Ante la política de igualdad de género en el país, en donde de nuevo todos nuestros indicadores están sirviendo para reportar. Parte de lo que comunicamos en nuestra estrategia, ¿verdad? Es poder dar esa rendición de cuentas a final de año, ¿verdad? De cómo nos ha ido con esta toma de decisión muy puntual, ¿verdad? En las líneas en las que ya veníamos desarrollando capacidades hacia la parte de generación de empleo con las empresas del sector de comercio. Claro. Señor ministro, antes de ir al corte comercial, quería consultarle porque sin duda es realmente una buena noticia que el sector de comercio exterior esté tratando de entrarle de lleno a este tema, a este problema. Sin embargo, como decía Pilar, la característica, el rostro del desempleo femenino es muy diverso, ¿verdad? Entonces uno se pregunta si en esta estrategia hay posibilidades para mujeres que están en zonas rurales, que no tienen educación, a veces ni siquiera la primaria, o si esto es para estas estrategias dentro de comercio exterior sería para una población un poco más, digamos, un target más específico. Bueno, eso es muy importante, es una pregunta muy importante y aquí parte de lo que mencionó Paola de la importancia de mostrar datos y sensibilizar a la gente es demostrar cómo el sector de comercio exterior y las empresas que están en las zonas francas, así como otras multinacionales, realmente emplean todo tipo de perfiles, ¿verdad? Hay personas que tienen pues desde primaria hasta secundaria, estudios universitarios, y diferentes perfiles que se requieren en diferentes tipos de empresas. ¿Qué es lo que sí está sucediendo? Por supuesto que como Costa Rica se mueve cada vez más hacia una economía basada en el conocimiento, pues eso requiere lo que mencionó Paola de manera muy clara, la necesidad de estar reentrenándose, capacitándose, adquiriendo nuevas destrezas, adquiriendo pues el dominio de un segundo idioma, porque cada vez más los puestos de trabajo requieren eso. Entonces, esto también es un llamado y lo hacemos constantemente en otros espacios a que la gente pues busque esas oportunidades de capacitarse, ya sea a través de los programas que ofrece el Ministerio de Trabajo, el MEP, el INA, por supuesto las universidades. Es decir, esto del aprendizaje permanente es algo que desde el sector de comercio exterior nosotros pues sensibilizamos mucho y hacemos ver que es importantísimo que las personas pues estén capacitándose, pero desde el mismo sector, y Paola puede hablar un poco más de esto inclusive, hay estrategias para llevar inversión y empleos fuera del gran área metropolitana. De eso vamos a conversar, señor ministro, cuando regresemos de esta pausa y también vamos a ver algunos ejemplos y posibilidades que en este momento están abiertas para personas que estén buscando empleo. Ya regresamos. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesa mucho su opinión y sugerencias. Continuamos en Estado Nacional, hoy hablando de qué hacemos para entrarle a esta dramática brecha en el empleo que nos ha dejado la crisis sanitaria, que ya arrastraba el país, pero que después de la crisis sanitaria tiene rostro de mujer y tiene rostro de jóvenes. Hoy estamos conociendo un poquito a detalle una estrategia que el sector de comercio exterior está poniendo en marcha para tratar de incorporar cada vez a la mayor cantidad de mujeres. Vamos a ver algunas cifras del empleo que se genera en el sector de zonas francas, que había venido creciendo con un ritmo vigoroso durante los últimos años. En este gráfico se evidencia el crecimiento en lo que a generación de empleo se refiere, tanto en empresas de bienes como servicios. Como ven, el crecimiento era de cerca de un 11% anual. Al cierre del 2019 se contabilizaban más de 125,000
empleos directos que generaba el sector de empresas en zona franca. ¿Cómo hacer para que se mantenga ese crecimiento y cómo dirigirlo para ayudar a que el dinamismo alcance también a la población femenina? De eso estamos conversando el día de hoy. Pero antes quiero preguntarle a doña Pilar del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Es sin duda un primer paso que el sector de comercio exterior esté trabajando en esto ya. Pero ¿qué necesitamos hacer como país para el resto de sectores? Porque aunque ese crecimiento vigoroso en generación de empleo en las empresas de zona franca se mantiene, lo cierto es que es poco comparado con el resto de empleo que necesita el país. Hay un aspecto que señalas muy bien, ¿verdad? Hay una economía que está deteriorada toda y que en realidad, creo que lo hablamos un poquitito antes de empezar, las cifras que revelamos mes a mes y en términos de empleo, pero complementada con las otras cifras de las condiciones de vida relacionadas con pobreza, desigualdad y distribución de ingresos, basadas en la encuesta nacional de hogares que hacemos en el mes de julio, deberían dar una luz en términos, por ejemplo, de aquellos sectores que han sido más afectados. Por ejemplo, bueno, ya vimos el sector comercios, pero en este comercio es un sector muy, muy heterogéneo, ¿verdad? Tenemos desde las grandes cadenas y los grandes establecimientos, por ejemplo, almacenes de departamentos, hasta aquellos pequeños locales, incluso de informales. Pero también está el sector servicios, que resultan ser en conjunto los que más absorben personal, y además un país que cada vez estamos volcando hacia esta terciarización de la economía y perdiendo terreno en la producción manufacturera, que también, por supuesto, brinda grandes oportunidades desde el comercio exterior, pero, ¿verdad? Y que son muchas empresas exportadoras, pero también tenemos aquella que está dirigida hacia el consumo nacional y que, por supuesto, que sustenta buena parte, digamos, de una economía familiar de mujeres que trabajan en emprendimientos precisamente en este sector de manufactura. Hay otros sectores que requerirían, por ejemplo, con base en las cifras, ya posibilidades de ampliar, digamos, niveles de protección. Por ejemplo, el sector de los hogares ha mostrado ser un sector que absorbe una buena parte del empleo femenino y que es un empleo de menor calificación, pero que permite llevar sustento precisamente a los hogares de menores ingresos. Este en especial requeriría algunas políticas que permitan brindar posibilidades para ampliar la protección, por ejemplo, de la seguridad social y que los hogares tengan esa capacidad para poder contratar de una manera asegurando los derechos laborales. Esto como una de las formas para decir. Se suma además aspectos como la corresponsabilidad en el cuidado de los niños, niñas, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad o personas enfermas que tradicionalmente han recaído sobre las mujeres y que es un trabajo invisible que no se toma en cuenta, pero que sin duda también impacta en las posibilidades de la disposición de tiempo, la disponibilidad de tiempo para que las mujeres se incorporen plenamente. Como señalé antes, de esa disponibilidad de mujeres que están fuera de la fuerza de trabajo, un 30%, pese a tener disponibilidad para trabajar, no lo puede hacer porque tiene que atender obligaciones familiares, ¿verdad? Y estas cifras también con base en la encuesta continua de empleo. Es un aspecto, digamos, donde los encadenamientos productivos son fundamentales, que permitan además sellos de calidad en esas subcontrataciones, ¿verdad? Donde se diga, bueno, las empresas tenemos la responsabilidad de asegurarnos que hay protección, de que hay cumplimiento de los salarios mínimos. Este es otro aspecto fundamental. A las mujeres con mayor frecuencia no se les paga el salario mínimo, ni siquiera
siquiera el de su ocupación, y en términos en conjunto, ¿verdad? Se ha mostrado que cerca del 30% de la población ocupada no se le cubre el salario mínimo, que sabemos que estamos en un ámbito de crisis sanitaria y que las empresas están haciendo grandes esfuerzos para al menos mantener a la población ocupada, pero que sin duda son orientaciones en términos de si realmente requerimos mejorar la economía. Ha sido también demostrado que aumentar la capacidad de consumo de los hogares, y esa capacidad de consumo va permeado por buenos salarios, por brindar el empleo, y el empleo femenino, que como ya dije antes, es la posibilidad que tenemos como país para reactivar la economía. Es realmente una fuerza laboral, unas capacidades que el país está desperdiciando, y donde los hombres además ya han mostrado que han llegado a su tope de participación laboral. Claro, ahí es donde tenemos donde dan ese dinamismo. Un recurso humano en potencia que podemos, con estrategias bien dirigidas, dedicarlo a la creación de riqueza, que por ende lleve a un bienestar social en los hogares. Paola, ¿qué cosas específicas, concretas, se van a beneficiar mujeres que pudieran en algún momento entrar en estas estrategias que están ustedes impulsando? Gracias. Ahorita, Evangeliana, estamos impulsando obviamente una mayor participación de mujeres en todos los programas de capacitación, y algo que me gustaría recalcar, ¿verdad?, es que cuando pensamos en programas de desarrollo de habilidades, pensamos en un programa que es único para todo el mundo, ¿verdad? Y no estamos tomando en cuenta cosas que hemos estado mencionando en esta participación, como lo es el tema del cuidado. Algo que nos dimos cuenta en los últimos semestres en nuestros programas de capacitación es, por ejemplo, que a raíz de trabajar con las mujeres en mesas de trabajo, pidiéndoles retroalimentación de los programas, nos decían, es que yo no puedo cumplir con la cantidad de horas, ¿verdad? El tiempo que ustedes me están dando, yo tengo que atender a mis hijos, tengo que hacer responsabilidades. Entonces, comenzamos a ver, ¿verdad?, que sí, parte de esta responsabilidad también involucra adaptar los programas. Y esos programas, ¿verdad?, si bien es cierto, vamos a invertir en que sean capaces de desarrollar esas habilidades, tiene que implicar que puede ser que lo vayamos a hacer en mayor tiempo, puede ser que vayamos a requerir un mayor seguimiento, acompañamiento y un alto programa de retención, ¿verdad? Entonces, participar en todas estas iniciativas en donde nos estamos forzando, ¿verdad?, a tener como mínimo una representación 50 y 50. El año pasado en nuestros programas la representación femenina fue de un 60% en todos los programas que hicimos de habilidades, ¿verdad? Buscando no solo que desarrollen habilidades, pero que lleguen a certificarse. La parte de certificación es fundamental, ¿verdad?, porque es lo que les genera un valor agregado o algo que las diferencia alrededor de todo el talento que hoy se encuentra en una condición de desempleo. Claro, ahí está hablando, Paola, de realmente de una reconversión de la fuerza laboral, y también de ayudar a que las mujeres, incluso que no tienen, por ejemplo, educación universitaria, pero que quizás con una capacitación técnica, y ahí también le pregunto al señor ministro, puedan realmente adaptarse a lo que está necesitando el mercado y poder insertarse ahí. Así es. Sí. Como mencionó. Perdón, adelante, Paola. No, nada más iba a complementar que justo, ¿verdad?, cuando anunciábamos nuestra estrategia, tuvimos, ¿verdad?, en el panel un ejemplo de una empresa como Align Technology, que el esfuerzo que está haciendo de inserción son de personas que no tienen la secundaria completa, ¿verdad? Entonces también nos toca presentar nuevas maneras, ¿verdad?, de acercarnos a las poblaciones en condición de desempleo. Y en este caso estamos haciendo un esfuerzo con equidad de género, ¿verdad?, donde literalmente convocamos a mujeres que estuviesen en condición de vulnerabilidad, que no tuviesen la secundaria completa, para presentarles una oportunidad de empleo que en el natural puede que yo sienta que yo no tengo esas habilidades, que ese empleo no es para mí. Entonces nos toca hacer procesos de reclutamiento diferentes, ¿verdad?, como que en este caso está haciendo esta empresa. Entonces, más allá de esas habilidades técnicas para empleos que ya, ¿verdad?, como mencionaba usted, Eliana, requieren certificaciones o carreras, están los otros esfuerzos, ¿verdad?, de también adaptar procesos de reclutamiento para aquellas empresas que tengan la apertura, que nos permitan darle oportunidades a mujeres que no han terminado la secundaria. Señor ministro, ¿usted quería cerrar la idea? Gracias. Sí, no, es complementar lo que dice Paola, ¿verdad?
Ya hemos mencionado muchos de los ejemplos de acciones concretas en materia de capacitación, reclutamiento, sensibilización a las empresas, trabajo con ellas para adaptar programas a la realidad de las mujeres que andan buscando empleo. Pero las otras dos grandes áreas que me gustaría mencionar, una tiene que ver con el trabajo que se hace de Procomer, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en marzo, pues como parte de un programa que se llama Women Export, mujeres exportadoras tuvieron la oportunidad de participar en una misión virtual con compradores en Europa. Eso, de nuevo, fue un programa lanzado por Procomer, dirigido especialmente a mujeres exportadoras o con potencial exportador. Ese tipo de iniciativas también nos ayudan a fomentar las oportunidades de mujeres. ¿Cuántas participaron en esa ocasión? ¿Cuántas mujeres participaron en esta? Sí, eso fueron 15 empresas que fueron seleccionadas, porque esto fue una iniciativa latinoamericana, iberoamericana en realidad. Entonces fueron 15 empresas, unas de Costa Rica, de Argentina, de Chile, Uruguay y de Brasil, que pudieron además compartir buenas prácticas, experiencias. Esto lo que busca es fomentar, por supuesto, las oportunidades de negocios para mujeres que lideran diferentes pequeñas y medianas empresas. Y el tercer eje, que es muy importante, tiene que ver con foros como la OECD o los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales, que desde la plataforma comercial de COMEX buscamos que estos tratados que se están discutiendo ahora y las discusiones que se dan en foros como la OMC o la OECD, pues que el tema de la equidad de género sea uno de los ejes transversales, y eso pues que llegue a permear en políticas públicas en todos los países pues que son socios comerciales nuestros. Entonces, lo que quiero decir con estos ejemplos concretos es que esto tiene muchos niveles, tanto fomentando la parte de exportación como fomentando la parte de oportunidades de empleo, así como la incidencia en política pública. Y todo esto, como un eje transversal, se relaciona con lo que mencionó Pilar de la importancia de otras variables que explican por qué es que existen estas brechas de género. Entonces, cuando nosotros trabajamos de cerca con empresas que están en procesos de reclutamiento y demás, también buscamos sensibilizar ante la importancia de que los hombres pues asuman su cuota de responsabilidad en esos temas que históricamente le han caído desproporcionalmente a las mujeres, como las labores domésticas, el cuidado de los niños, del adulto mayor, de las personas con discapacidad, porque sabemos que eso es ganar-ganar. Le damos la oportunidad a los hombres de que se desenvuelvan en otros campos y que al mismo tiempo le permitan a las mujeres desempeñarse en el mercado laboral, y ahí pues todos ganamos como sociedad. Que haya equidad en eso también, en todas, sobre todo en medio de una crisis sanitaria, el cuidado de personas y la atención del hogar es vital, y es más que nunca necesario hacer conciencia de que es una labor de ambos. Vamos a ver también algunos ejemplos de empresas del sector de comercio exterior que han estado trabajando, se reconvirtieron en medio de esta pandemia con algunas estrategias para captar esas personas. A veces se tiene la impresión de que los trabajos en zonas francas son exclusivamente para personas que hablan inglés o con alguna preparación. Sin embargo, vamos a ver el caso de doña Ana, quien trabaja en la empresa MOG. Es un ejemplo de que con iniciativa y empeño se puede encontrar una oportunidad. Veamos. Soy operaria de manufactura médica en la empresa MOG Medical. Está aquí en Zona Franca Coyol. Mi experiencia como operaria ha sido muy gratificante. Antes de ingresar a la empresa a trabajar, llevé una capacitación que nos dio gratuitamente Zona Franca Coyol, y aprendí a trabajar en equipo, a ser organizado, a seguir procedimientos, que es muy importante, y también a compartir con mis compañeros. Eso me ayudó a incorporarme a mi puesto de trabajo, y yo los invito a que lleven este curso con Academia Coyol. Esta es una plataforma que se lanzó hace pocas semanas, es del Instituto de Reclutamiento y Capacitación
Code junto con Coyol Free Zone, en la cual se adaptaron a esta nueva normalidad y lanzaron esta plataforma digital que brindará a las personas la oportunidad de capacitarse en temas relacionados a la industria médica desde la comodidad de sus hogares y con cualquier tipo de dispositivo, celular, tableta o computadora. Eso que ven ahí es la página. Para ingresar, los usuarios deben registrar su información curricular en la bolsa de empleo a través del siguiente enlace, https. Vamos a ver si nos ayudan poniéndolo ahí en los supers abajo para que tal vez lo puedan leer y es más fácil. Las personas se van a encontrar ese cuadrito que ustedes ven ahí que dice aplicante. La persona tiene que activar su ingreso, simplemente entra a esa pestaña, le va a pedir que genere una contraseña y una vez que ingresan ahí, el objetivo es ofrecerles herramientas valiosas para mejorar los conocimientos técnicos y habilidades blandas de los interesados, de manera que puedan desempeñarse mejor antes de un posible proceso de reclutamiento. Es decir, las personas pueden ingresar en forma gratuita a esta página, hacer algunos cursos para entender un poco y mejorar sus habilidades, y ya las personas que van ganando esos cursos quedan en una especie de bolsa de empleo cuando estas compañías salen a hacer los reclutamientos. Así que doña Ana era uno de esos casos que vemos. Ella ingresó, hizo el cursito y trabaja actualmente en esta empresa, MUG. Así que les invitamos a que puedan aprovechar estos recursos que existen. También en CINDE, por otro lado, se está realizando en estos días una feria virtual de talento bilingüe. Esta sí es específicamente bilingüe, que se va a extender hasta el próximo 28 de mayo. Son 56 empresas multinacionales que están tratando de llenar varios miles de puestos de trabajo. Para participar, ahí usted lo está viendo abajo, solo tiene que ingresar al sitio www.joblink.Costa Rica. Ahí se registran sin costo y pueden explorar oportunidades. Las empresas estarán reclutando talento en áreas como servicio al cliente, tecnologías de información, sistemas, soporte técnico, ingeniería, finanzas, producción y manufactura. También contabilidad, desarrollo de software y administración de negocios. Les repetimos, esta feria es totalmente gratuita y los interesados deben contar con esos requisitos: ser mayores de 18 años, cédula de identidad o cédula de residencia, realizar una prueba de idiomas, porque esta sí es una feria virtual. Ahí se pueden hacer unas pruebas en inglés, portugués, francés o alemán de manera gratuita. Paula, tal vez si nos cuenta un poquito, esta es una actividad que realizan todos los años y ahora, Paola, ya está abierta hasta el 28 de mayo. Sí, correcto. Esta es la cuarta edición que hacemos de esta feria virtual. Está, como usted decía, desde este lunes hasta el 28 de mayo, 24/7, ¿verdad? Pueden ingresar a la plataforma en cualquier momento. Una vez que ingresan al link que pues, se proveía, ¿verdad? Las personas deben registrarse, crear un perfil. Es muy importante que realicen su prueba de idioma. Es una feria multilingüe, entonces sí, se genera, pues está buscando muchísimo más empleo en la parte de inglés, pero se necesita portugués, francés, ¿verdad? Entonces pueden realizar sus pruebas y una vez que tienen intereses en las empresas, van visitando cada uno de los stands virtuales que ven, pueden abrir el chat, ¿verdad? Para poder inclusive tener una interacción con la empresa. Hay empresas que están agendando entrevistas, ¿verdad? De una vez para poder trabajar con las personas y completar todo el proceso de registro, porque eso es lo que le da acceso a la empresa a su perfil. Igual, ¿verdad? Si una persona en nuestra plataforma de CINDE Jobs en Facebook están sucediendo una serie de charlas, tenemos un pasillo académico en donde se están brindando becas, se están rifando becas para las personas que participan en programas de desarrollo de habilidades. Estará hasta el 28, como les decía, 24/7, incluyendo sábados y domingos, ¿verdad? Y es un espacio para interactuar, para poder pues lograr llenar estas más de 6.500 posiciones que tenemos en este momento y que las personas de nuevo puedan participar de nuestra plataforma CINDE Jobs, porque ahí van a estar viendo, ¿verdad? Interacción con las empresas. Tenemos una serie de charlas para actualizar un poquito el currículum. Ahora que mencionaban personas en condiciones de desempleo, jóvenes que tal vez no tienen experiencia laboral, ¿cómo me posiciono yo ante una empresa? ¿Cómo genero, verdad, esa oportunidad de entrevista? Si soy una persona que tiene cierto tiempo en condición de desempleo, ¿cómo actualizo? Todo este tipo de charlas pues se están brindando, ¿verdad? Para que aun y cuando estamos en una pandemia, con una
pues un incremento de casos, podamos, ¿verdad?, tener la misma experiencia, el mismo acceso a las empresas durante estas 2 semanas. Así es, señor ministro, ¿cuál es la perspectiva desde el sector de comercio exterior para los próximos años después de esta pandemia? Es de los sectores, como decíamos al principio del programa, que menos sufrieron. Sabemos también que existen oportunidades o posibilidades de seguir creciendo con lo que llaman nearshoring. Explíquenos qué es eso y cómo Costa Rica lo está visualizando también para continuar generando empleo en este sector. De acuerdo. No, desde el sector de comercio exterior nosotros vemos con mucho optimismo las posibilidades que tiene el país de seguir generando empleo formal, empleo inclusivo, como ya hemos escuchado, cerca del 49% de las personas que encontraron trabajo en estas empresas durante el año pasado son mujeres, muchas son personas jóvenes. Entonces, los números del año pasado para este 2021 los vemos también con mucho optimismo por la gran cantidad de proyectos que tenemos en línea y que sabemos que van a venir a Costa Rica, porque la estrategia que Costa Rica escogió hace ya muchos años de apertura comercial, de diversificar sus exportaciones, nos pone ahora en una posición muy ventajosa para aprovechar algunas de estas tendencias que para Costa Rica no son nuevas, pero que ahora esta palabra del nearshoring se ha puesto muy de moda, por decirlo así. Expliquémosle a los costarricenses qué es nearshoring y por qué Costa Rica podría encontrar posibilidades ahí de atracción de inversión, y luego voy a hablar con Paola cómo hacemos para llevar eso a zonas rurales más. Pero explíquenos usted, claro. Nearshoring. Nearshoring lo que dice es que después de la pandemia, durante la pandemia, muchas de las empresas se replantearon su necesidad de tal vez tener operaciones más cerca de sus clientes finales. Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa que tengo operaciones en algún país en Asia, pero le vendo a Estados Unidos, han empezado a pensar que puede tener mucho sentido estratégico el tener parte de esas operaciones en un país como Costa Rica, porque estamos mucho más cerca geográficamente, porque además se diversifican los riesgos de no depender de un solo país, porque también estamos en un mismo uso horario y por todas las condiciones que Costa Rica ofrece para que empresas que quieran diversificar sus operaciones a lo largo y ancho de todo el mundo. Entonces, esto del nearshoring ahora, pues con las políticas también que hemos visto desde el nuevo presidente de los Estados Unidos hasta en foros como la OECD, en donde las empresas cada vez más buscan ubicaciones que les permitan alcanzar sus objetivos asociados a temas de equidad de género, de inclusión social o ambientales, encuentran en Costa Rica un lugar idóneo para no solo estar cerca de mercados importantes como Estados Unidos o como Costa Rica, que ofrece tratados de libre comercio con la Unión Europea, con el Reino Unido, con Estados Unidos, con países en toda América Latina. Es una posición idónea para para empresas que están buscando dónde reubicar sus operaciones y quieren estar cerca y tener acceso a estos mercados. Entonces, vemos con mucho optimismo el posicionamiento que tiene Costa Rica por el impacto que tuvimos durante el año pasado y por las expectativas que tenemos de inversión y de reinversión de empresas para este 2021 y más allá. Ojalá que podamos sacar provecho de esas posibilidades. Paola, en forma muy concreta, ¿qué hacemos? Porque una de las críticas que se hacen a veces es que sí, este sector crece, pero muy concentrado en el Valle Central. ¿Cómo hacemos para que la inversión extranjera directa, qué se está haciendo, qué se está trabajando para que llegue a las zonas más necesitadas, las zonas costeras, las zonas rurales? Sí, actualmente nosotros trabajamos como parte de una iniciativa, pues el incremento, ¿verdad?, del empleo fuera del área metropolitana. De hecho, del 2019 a 2020 hay una diferencia de un 5%, pasamos de un 10 a un 15% de generación de empleo fuera del área. Trabajamos con regiones específicas, ¿verdad? Hacemos lo que es un mapeo de habilidades por medio de una serie de formularios y alianzas que trabajamos con mesas de desarrollo, con municipalidades, universidades, con el INA, ¿verdad?, para poder determinar qué habilidades ya existen, cuál es el perfil que ya existe en las zonas rurales y cómo podemos comenzar a potenciar, ¿verdad?, el empleo. Ahorita pues estamos trabajando, ¿verdad?, apoyando mucho la parte de Limón, Guanacaste, ¿verdad?, siguiendo bajo esa misma línea de buscar generar esas habilidades que tanto estamos necesitando para el empleo, trabajar con los colegios, ¿verdad?, con las partes técnicas, en lograr que las personas logren entender esta economía del conocimiento que mencionaba el ministro, hacia qué áreas va, ¿verdad?, cómo yo puedo
puedo estarme capacitando, cómo puedo estar desarrollando. Es una iniciativa definitivamente a largo plazo, pero que seguimos mucho, ¿verdad?, trabajando en diferentes plataformas que nos permitan no solo brindar las herramientas, sino educar a las personas fuera del área metropolitana a entender estos sectores, a entender estas áreas y a entender cómo pueden comenzar a desarrollar esas habilidades. Muchas gracias, Paola. Voy a pedirle al señor ministro que en un minuto nos dé sus conclusiones, muy orientadas a qué son las respuestas que podemos dar desde el sector de comercio exterior a este drama del desempleo en mujeres. Bueno, sería primero de nuevo agradecer por el espacio para presentar esta estrategia y hablar sobre este tema que sin duda es de interés nacional. Reafirmar el compromiso que tenemos desde el sector de comercio exterior, desde tanto de COMEX como de Procomer y de CINDE, por seguir generando empleo de calidad y por supuesto teniendo muy presente la importancia de ir cerrando brechas, y queremos que el sector pues siga jugando un papel en ayudar a más mujeres a encontrar oportunidades para desarrollar su potencial, su talento en diferentes carreras, en empresas multinacionales, en empresas exportadoras, en pequeñas y medianas empresas que se encadenan a las empresas multinacionales, y que vamos a seguir haciéndolo no solo de manera muy decidida con los programas de capacitación, formación, las oportunidades a través de las ferias de empleo, sino también fomentando pues, y dando oportunidades a las mujeres exportadoras y teniendo una incidencia en política pública en los diferentes foros en donde COMEX pues, tiene una participación, como la OSD, como la OMC. Vamos a seguir levantando la voz para asegurar que esto sea un tema que nos mueva a todos. Así es, señor ministro, y sin duda además tenemos una oportunidad de oro. La señora Anabel González fue nombrada como una de las directoras de la Organización Mundial de Comercio, un nombramiento que debe llenar al país de orgullo, por tanto, por su talento, su trayectoria, pero sobre todo la posibilidad que nos brinda de visibilizarnos aún más en la Organización Mundial del Comercio. Paola, quiero ir con usted. ¿Conclusiones en un minuto? Sí, bueno, no, más bien igual agradecer el espacio. Yo creo que mucho desde todo lo que estamos haciendo en el sector, esta generación de habilidades, educarnos, sensibilizarnos alrededor del tema, buscar esos insumos que tenemos que trabajar en conjunto, pues invitar, ¿verdad?, a otros sectores a unirse. Esto no es algo que se vaya a cambiar de hoy para mañana, que sea un tiempo, ¿verdad?, corto. Lamentablemente es un proceso cultural que tenemos que cambiar, trabajar mucho nuestros sesgos, cómo estamos tomando las decisiones, ¿verdad? En temas de género, bien se ha dicho que no es un tema de que las mujeres no estemos empoderadas, no tengamos las habilidades, hay también un tema de el sesgo que tienen las personas que toman las decisiones. Entonces, trabajar en ser más conscientes en estos temas, ponernos pues estas prácticas rápidas, ¿verdad?, que nos logren dar resultados, y estar midiendo constantemente si los esfuerzos que estamos haciendo van en la línea, ¿verdad?, de cerrar la brecha de género, que es uno de nuestros principales compromisos a poder lograr este 2021 y 2022. Muchas gracias, Paola. Eso fue lo que conversamos hoy sobre el tema de generación de empleo desde el sector de comercio exterior, pero concluyo con usted, Pilar Ramos, desde el conocimiento que tiene la data. ¿Cuál es la urgencia en el país para que a nivel nacional abordemos este problema de forma inmediata? Igual, un gusto por el espacio y poder discutir este aspecto tan importante. Creo que la principal conclusión que podría señalar es que el desempleo femenino no es un problema de las mujeres, es un problema nacional que requiere ser atacado, requiere ser abordado con diferentes estrategias. Obviamente el sector de comercio exterior es muy, muy relevante, pero a él asociado, ya lo mencionaron, los encadenamientos productivos, pero también la ampliación de la base de protección social al empleo con, por ejemplo, la seguridad social y el cumplimiento de otros derechos laborales, y todo aquello que permita que la informalidad y el empleo informal cada vez vaya disminuyendo en país, ¿verdad? Tenemos un alto nivel de empleo informal. Es además considerar que existen estrategias adicionales, no solo relacionadas con el empleo y la inserción laboral, sino aquellas que permitan el cuidado de las personas y el cada vez mayor peso que tienen las mujeres en la aportación de los ingresos y en ser jefaturas femeninas que hacen que los hogares se vean afectadas y por tanto el desarrollo nacional se ve frenado ante estas imposibilidades o freno a las capacidades de consumo y de mejores condiciones de vida.
Así es, muchísimas gracias, doña Pilar. Y sin duda aquí seguiremos tratando el tema porque lo otro es que urge esa agenda de reactivación económica. Han clamado por ellos los sectores. Sabemos que ha sido un año sumamente difícil y que además el descalabro en las finanzas públicas hizo que todo se complicara aún más, pero se deben de trabajar en la medida de lo posible la mayor cantidad de problemas al mismo tiempo. Llegamos al final del programa, agradecerles muchísimo a nuestros invitados y a usted por acompañarnos. Lo esperamos el próximo domingo aquí en Estado Nacional a las 10 de la mañana.